Cualquier entusiasta de los ovnis te diría que el mundo está repleto de sucesos extraños. Avistamientos, divulgaciones gubernamentales y la aparición repentina de naves desconocidas. En 2021, la CIA desclasificó miles de páginas de documentos relacionados con ovnis. Y, sin embargo, los misterios modernos son solo los últimos de una larga historia de fenómenos inexplicables. Y una de las historias más extrañas y escalofriantes proviene de Japón. Es la leyenda del Utsuro Bune, una nave misteriosa de otro mundo. Este relato sugiere que podría no ser la primera vez que juguemos con la idea de visitantes del espacio. El Utsuro Bune llegó en 1803. Fue descrito no como un barco de madera o tela de vela, sino como algo alienígena. El profesor Tanaka Kazuo de la Universidad de Gifu, quien ha dedicado décadas al estudio de la leyenda del Utsuro Bune, ha señalado que el misterioso barco de este relato se asemeja a un platillo volador, y fue mucho antes de que el concepto moderno de ovnis saliera a la luz. El 22 de febrero de 1803, frente a la costa de la provincia de Itachi, Japón, el mar pareció dar a luz a un enigma. Los pescadores avistaron una embarcación extraña. Era diferente a todo lo que habían visto antes, así que se sintieron bastante inquietos cuando la arrastraron a la orilla. La embarcación medía más de 3 metros de alto y casi 5 metros y medio de ancho, y tenía un asombroso parecido a un koro, un incensario japonés tradicional. Pero no estaba hecha de arcilla o madera, sino de extraña madera de palo de rosa lacada en su mitad superior y placas de metal en la parte inferior. Mientras los pescadores miraban adentro a través de las ventanas de vidrio, vieron que una escritura desconocida adornaba las paredes. No podían leer ni entender esos símbolos. En el interior había pasteles, agua y sábanas. Era una carga escalofriante para una embarcación que desafiaba la lógica. Y luego había otro misterio. Una mujer. Parecía tener alrededor de 20 años, con una piel tan pálida como la porcelana. Su cabello rojo era largo y tenía mechones blancos. Vestía con ropas largas y lisas de material desconocido y hablaba en un idioma que nadie reconocía. Pero lo más extraño era la caja que llevaba. Era un objeto rectangular que sujetaba con fuerza. Ella no permitía que nadie lo tocara, sin importar cuán insistentemente se lo pidieran. Los rumores se propagaron como la pólvora. La mayoría de la gente permaneció cautelosa. Temían que manipular tal misterio pudiera invocar fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Así que decidieron dejar que el mar se llevara a su presa. Según algunas fuentes, la mujer fue devuelta a su embarcación y enviada de nuevo al océano. Aquellos que la habían encontrado estaban inquietos por el encuentro. Tenían miedo de que algo terrible se hubiera puesto en marcha. En la oscuridad de la noche, uno casi podía escuchar susurros de que el Utsuro Bune no era el primero de su tipo en llegar a la costa, ni sería el último. De hecho, ese Utsuro Bune no fue un incidente único y aislado. También existen otros relatos, dispersos a través del tiempo y el espacio. En 1698, se decía que una mujer en un barco hueco había aparecido en Toyohashi. Fue enviada lejos cuando nadie pudo entender su idioma. Y en las décadas que siguieron, continuaron los avistamientos de Utsuro Bune y otras extrañas embarcaciones, cada uno descrito con inquietante similitud, con pasajeros que no hablaban ningún idioma conocido y portaban objetos extraños. La leyenda continúa evolucionando. En 1977, se descubrieron 2 raras impresiones en tinta que revelaron nuevos detalles y ubicaciones vinculadas al Utsuro Bune. Parece que esta historia, este enigma, nunca se ha resuelto del todo. ¿Eran esos visitantes de otros mundos? ¿O probablemente de otros planetas? ¿Podrían esas leyendas, con sus extrañas similitudes, estar vinculadas a la misma verdad? ¿Fueron las embarcaciones Utsuro Bune reales? ¿O son producto de la imaginación? No tenemos una respuesta cierta, aún. A mediados del siglo pasado, los platillos voladores estaban constantemente en los titulares. América estaba experimentando un aumento de avistamientos de ovnis reportados.
Por lo tanto, no debería sorprender que las autoridades estadounidenses, concretamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, crearan un par de programas de corta duración. Estos fueron el Proyecto Signo y el Proyecto Grudge, y su objetivo principal era investigar ese fenómeno. Estos programas fueron seguidos por posiblemente el más famoso de todos, el Proyecto Libro Azul. Fue un estudio gubernamental a gran escala, que duró desde 1951 hasta 1969. El iniciador de este programa fue el mayor general Charles P. Cabell. Era un exdirector de inteligencia de la Fuerza Aérea. El Proyecto Libro Azul recopiló meticulosamente más de 12.600 informes sobre personas que veían objetos no identificados y extraños en el cielo. Después de una investigación exhaustiva, se determinó que la mayoría de ellos tenían explicaciones naturales y bastante mundanas. En cuanto al resto de los informes, los miembros del Proyecto Libro Azul simplemente no tenían suficientes datos para evaluarlos. Por eso, el apoyo a sus esfuerzos disminuyó. Oficialmente, el Proyecto Libro Azul se cerró en diciembre de 1969. Pero, aparentemente, no hizo que las autoridades estadounidenses perdieran interés en los avistamientos de ovnis. Porque a mediados de diciembre de 2017, el mundo descubrió que a finales de los años 2000 habían lanzado en secreto un programa de investigación de ovnis más. De acuerdo con ciertos documentos, las autoridades estadounidenses gastaron alrededor de $22 millones durante un periodo de 4 años en un proyecto llamado el Programa de Identificación de Amenazas de Aviación Avanzada, también conocido como AATIP. Este proyecto se inició en 2007 y su objetivo principal era estudiar los fenómenos OVNI. Lo más probable es que toda esta actividad fuera desencadenada por el incidente Tic Tac de 2004. Fue entonces cuando algunos pilotos de la Fuerza Aérea de EEUU avistaron objetos voladores no identificados frente a la costa de California. Los capturaron en video. Ninguno de los pilotos pudo averiguar qué eran estos objetos. Se comportaban de una manera extraña, como si nuestras leyes de la física no se aplicaran a ellos. Según se informa, volaban a velocidades extremadamente altas y giraban en movimientos impredecibles. Parece que después de ese incidente, las autoridades estadounidenses decidieron investigar si esos objetos podían ser identificados o no, y si no, estaban ansiosos por saber de dónde provenían y si representaban una amenaza. Cuando se publicó la historia del proyecto en The New York Times, los funcionarios anunciaron que el estudio había sido terminado en 2012. Sin embargo, hubo personas que afirmaron que el programa aún continuaba. Uno de ellos era un oficial de inteligencia militar que dirigía el programa hasta que renunció en octubre de 2016. En cualquier caso, echemos un vistazo más de cerca a este misterioso programa. De hecho, las áreas de investigación financiadas por el proyecto se asemejaban a cosas que podrías encontrar en Star Trek. Por ejemplo, una subvención fue para el estudio de agujeros de gusano traversables, portales estelares y energía negativa. Este estudio fue realizado por Eric Budwood Davis de EarthTech International Inc. Otra subvención patrocinó la investigación sobre encubrimiento de invisibilidad. Un área más de estudio incluyó propulsión por curvatura, energía oscura y la manipulación de dimensiones extra. Esta investigación fue llevada a cabo por un físico teórico y director de la organización sin fines de lucro Icarus Interstellar. Como ya hemos mencionado, todos estos estudios recibieron al menos $22 millones de financiación, pero esta suma podría haber sido mucho mayor. Nadie ha revelado por qué o cómo se les otorgaron subvenciones tan enormes a estos estudios bajo el programa AATI. Los resultados del estudio tampoco son conocidos públicamente. Los criterios para elegir estos campos de investigación podrían ser que los motores de curvatura y los portales estelares pudieran ser útiles para civilizaciones extraterrestres viajando distancias interestelares para visitar nuestro planeta. Aún así, algunas personas no están contentas de que campos de estudio tan cuestionables estén recibiendo un financiamiento gubernamental sustancial.
Una de las mayores preguntas que ha estado torturando las mentes de los astrónomos y la gente común es, ¿por qué aún no hemos encontrado extraterrestres? Se podría pensar que con un universo tan grande y lleno de montones de estrellas y planetas, ya nos habríamos topado con algunos vecinos alienígenas a estas alturas. Esta pregunta fue formulada por primera vez por el famoso físico Enrico Fermi, durante un almuerzo con sus compañeros científicos. Estaban charlando sobre avistamientos de ovnis y extraterrestres, y de repente, Fermi preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Parecía un comentario casual, pero desencadenó un gran debate. Si el universo está lleno de estrellas, planetas y la posibilidad de vida alienígena, ¿cómo es que aún no hemos visto a ninguno? Esta discusión dio lugar a algo que ahora llamamos la paradoja de Fermi. Dice así: basado en lo que sabemos, debería haber civilizaciones alienígenas avanzadas allá afuera, quizás incluso muchas de ellas. Probablemente tendrían tecnología que les permitiría viajar a través del espacio o al menos enviarnos señales para hacernos saber que están ahí. Pero aquí está el problema. A pesar de toda nuestra tecnología y todas las búsquedas que hemos hecho, no hemos encontrado ni una sola pizca de prueba sólida de que estas civilizaciones avanzadas existan. Entonces, ¿dónde están? A lo largo de los años, muchas teorías que intentan explicar esta paradoja han visto la luz del día. Hablemos de algunas de las más interesantes. La hipótesis de la Tierra especial sostiene que la Tierra podría ser sumamente rara, y que planetas como el nuestro, con vida, son increíblemente poco comunes. En este caso, podríamos ser el único planeta en la Vía Láctea albergando vida, o al menos, vida inteligente. Podríamos también ser la primera civilización inteligente en nuestra galaxia en alcanzar este nivel de desarrollo. En otras palabras, podríamos ser pioneros, por muy increíble que parezca. Al mismo tiempo, no es muy científico confiar en una posibilidad rara. Algunas personas piensan que quizás civilizaciones avanzadas estuvieron aquí alguna vez pero dejaron la Vía Láctea. Tal vez desarrollaron la tecnología de viaje interestelar que les permitió volar entre galaxias. O podrían usar otras maneras exóticas, como los agujeros de gusano, estructuras hipotéticas que conectan puntos dispares en el espacio-tiempo. Quizás encontraron lugares más interesantes y agradables para vivir, lejos de nosotros. Una posibilidad triste es que cuando una civilización se vuelve demasiado avanzada, termina autodestruyéndose. Ya sea a través de la guerra, la destrucción ambiental, o algo más, podría ser que la mayoría de las civilizaciones no duren lo suficiente como para contactar a otras. Ahora, imagina una civilización avanzada siendo aniquilada por una enfermedad antes de que pudieran siquiera comenzar a explorar las estrellas. En otras palabras, es posible que las civilizaciones simplemente no sobrevivan lo suficiente como para encontrarse con otras. Otra hipótesis, no muy halagadora para nosotros. ¿Y si estos extraterrestres están usando tecnología que simplemente no entendemos? Tal vez se estén comunicando de formas que no podemos detectar, como usando señales más allá de nuestro entendimiento actual de la física. Los científicos están discutiendo tales posibilidades, pero aún no han encontrado ninguna confirmación. Los extraterrestres también podrían estar evitándonos intencionadamente, podrían estar ahí afuera pero permaneciendo en silencio, no muy ansiosos por revelarse hasta que estemos listos. Hablando de estar listos, algunas personas piensan que los extraterrestres podrían estar esperando a que alcancemos un cierto nivel de desarrollo antes de hacer contacto. Tal vez no quieran interferir con nuestro crecimiento hasta que seamos más avanzados. Las civilizaciones avanzadas también podrían adentrarse en realidades virtuales. Y si pueden vivir en mundos digitales, podrían dejar de preocuparse por explorar el universo físico. ¿Para qué molestarse? Otra idea descabellada es que algunas civilizaciones podrían entrar en un tipo de hibernación, esperando a que el universo se enfríe, porque podría ser más eficiente en términos de energía hacerlo. Y por último, pero no menos importante, existe la inquietante posibilidad de que todo nuestro universo sea una simulación por computadora, y que los extraterrestres estén ocultos a propósito. Es algo así como un videojuego que no revela todos sus secretos de una vez, hasta que llegas al siguiente nivel. Ahora, hablemos sobre las probabilidades de vida allá afuera. Sabemos que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, probablemente existen alrededor de 20.000 millones de planetas que son aproximadamente del tamaño de la Tierra, y se encuentran en la zona habitable, lo que significa que están a la distancia adecuada de sus estrellas para tener agua líquida. Pero, ¿cuántos de estos planetas realmente tienen vida? Podría ser la mayoría de ellos, solo unos pocos, o casi ninguno. Y de los planetas que sí tienen vida, ¿cuántos alojan seres inteligentes con tecnología? En los años 60, un científico llamado Dr. Frank Drake
intentó estimar el número de civilizaciones en nuestra galaxia que podrían contactarnos. Diseñó una ecuación famosa, llamada más tarde la ecuación de Drake. Parece complicada, pero la idea es bastante simple. Nos ayuda a calcular el número de civilizaciones inteligentes en base a aspectos como cuántas estrellas nacen cada año, cuántas tienen planetas, cuántos planetas podrían soportar vida y cuánto tiempo podría durar una civilización. N es el número de civilizaciones inteligentes que podrían contactarnos. R es la tasa de formación estelar en nuestra galaxia. Fp es la fracción de estrellas con planetas. N es el número promedio de planetas por estrella que podrían sustentar vida. Fl es la fracción de esos planetas donde realmente se desarrolla la vida. Phi es la fracción donde surge la vida inteligente. Fc es la fracción de civilizaciones que pueden y quieren comunicarse. L es cuánto tiempo duran estas civilizaciones antes de desaparecer. El problema es que no conocemos los valores exactos de la mayoría de estos factores, así que cuando introducimos números que conocemos con grandes márgenes de error, obtenemos respuestas con errores muy grandes también. Dependiendo de los valores, el número de civilizaciones en nuestra galaxia podría ser desde casi 0 hasta decenas de miles. En este momento, la mejor estimación que podemos formular nos da un número muy pequeño, cercano a 0. En otras palabras, aunque nuestra galaxia es enorme, es posible que estemos solos aquí, o casi solos. Una gran razón por la que aún no hemos conocido a ningún extraterrestre es que, incluso si existen, es posible que no podamos visitarlos, al menos no con nuestra tecnología actual. La velocidad de la luz es un límite duro en la física, lo que significa que nada puede viajar más rápido que ella. Esto hace que el viaje interestelar sea extremadamente lento. La situación podría ser mejor si hubiera formas exóticas de viajar, como los agujeros de gusano y los motores de curvatura. Algún día podrían resultar ser reales, pero hasta ahora hay poca esperanza para eso. Incluso si no podemos encontrarnos cara a cara con extraterrestres, todavía hay maneras en que podríamos descubrirlos. Uno de los proyectos más grandes se llama SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Los científicos de SETI utilizan enormes telescopios para escuchar señales de radio de planetas distantes. Si una civilización alienígena está emitiendo señales, podríamos ser capaces de captarlas. Y si tenemos un telescopio muy potente, podríamos usarlo para tomar fotografías súper detalladas de planetas distantes, quizás incluso de algunos parecidos a la Tierra, a cientos de años luz de distancia. Esto podría darnos una manera completamente nueva de buscar señales de vida alienígena. En cualquier caso, a pesar de que aún no hemos encontrado alienígenas, la búsqueda está lejos de haber terminado, ya sea a través de nuevas tecnologías, un mejor entendimiento de la física, o simplemente escuchando a las estrellas. Puede que algún día descubramos que no estamos solos en el universo. Hasta entonces, la pregunta, ¿dónde está todo el mundo?, sigue despertando curiosidad. Es el año 1977, y los astrónomos están asombrados. Acaban de recibir una señal de radio extraña y realmente potente, procedente de la dirección de la constelación de Sagitario. Sorprendentemente, la señal coincide con la frecuencia de resonancia del hidrógeno neutro. ¿Por qué el alboroto? Esta es precisamente la frecuencia que muchos astrónomos creen que podría ser utilizada por civilizaciones extraterrestres que intentan comunicarse. Desde entonces, la señal se ha convertido en legendaria en la comunidad de búsqueda de inteligencia extraterrestre, también conocida como SETI. ¿Pero qué era exactamente esa señal misteriosa? Para entenderlo, retrocedamos a los años 70 cuando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio estaba activo. Durante más de 2 décadas, desde 1973 hasta 1995, desempeñó un papel importante en el programa SETI de la universidad. Por cierto, fue el proyecto SETI de mayor duración en la historia. Y en 1977, Big Ear detectó algo extraordinario: la señal WOW. No era una señal cualquiera, era una fuerte señal de radio de banda estrecha, muy cerca de la importante frecuencia del hidrógeno neutro. El telescopio Big Ear puede que ya no esté, pero el misterio de la señal WOW todavía fascina a los científicos hoy en día. Imagina esto. ¿Quieres contarle a una civilización extraterrestre acerca de los humanos? ¿Cómo describirías nuestra altura promedio? No podemos usar centímetros o metros porque estas unidades no significan nada para ellos. Incluso aquí en la Tierra, no todos usamos las mismas medidas. Para comunicarnos con otras civilizaciones,
necesitamos una forma universal de transmitir información. Afortunadamente, la emisión de luz por la materia proviene de un electrón que salta entre estados cuánticos en un átomo. Este proceso, regido por la mecánica cuántica, da como resultado frecuencias de radiación y longitudes de onda específicas y fijas, sin importar dónde estés en el universo. Dado que creemos que las leyes de la física son iguales en todas partes, estas longitudes de onda son universales. Esto las convierte en un estándar de medida perfecto que cualquier civilización podría entender. Por ejemplo, en la placa de oro de la nave espacial Pioneer, utilizamos una longitud de onda particular como unidad de longitud para describir información sobre los humanos y el origen de la nave espacial. Así que, si una civilización extraterrestre quisiera comunicarse con nosotros, podrían haber utilizado la frecuencia de la señal WOW. Y eso es realmente asombroso. La señal duró los 72 segundos completos que el gran oído estaba sintonizado. Unos días después, el astrónomo Jerry R. Ehman estaba revisando los datos cuando avistó la señal inusual en una impresión de computadora. Estaba tan sorprendido que escribió "WOW" junto a ella, y así es como la señal obtuvo su famoso nombre. La señal también tiene otro nombre, no tan emocionante, que me le seise ku huhuarquayo. Algunas personas pensaron que podía ser un mensaje oculto, pero en realidad solo muestra cómo cambió la intensidad de la señal a lo largo del tiempo. La señal WOW desató todo tipo de teorías. Algunas personas creían que era una señal de vida extraterrestre, mientras que otras estaban seguras de que era alguna interferencia de actividades humanas. Había quienes creían que podría ser un fenómeno natural que aún no comprendíamos. Nuevas investigaciones parecen haber finalmente resuelto el misterio, pero hay una cosa de la que hablaremos un poco más tarde. Primero, entremos en detalle. Un equipo de científicos, liderado por Abel Méndez del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, revisó el misterio utilizando datos del ahora clausurado Radiotelescopio de Arecibo, recopilados entre 2017 y 2020. Estas observaciones fueron similares a las realizadas por Big Ear, pero contaron con mejor sensibilidad, resolución y mediciones de polarización. Arecibo detectó señales similares a la señal WOW, pero había algunas diferencias importantes. Estas señales eran menos intensas y provenían de múltiples ubicaciones. Los científicos creen que estas señales, incluida la señal WOW original, pueden explicarse por eventos naturales en el espacio. Su teoría suena así: la señal WOW probablemente fue causada por un repentino aumento de brillo del hidrógeno, debido a una fuente de radiación fuerte y de corta duración. Podría ser un destello de magnetar o un repetidor de rayos gamma suaves. Un magnetar es una estrella de neutrones, con un campo magnético mucho más fuerte que el de las estrellas de neutrones ordinarias. Y un SGR es un objeto astronómico que emite grandes explosiones de rayos gamma y rayos X a intervalos irregulares. En cualquier caso, tales eventos son bastante raros y dependen de condiciones muy específicas. Pero pueden hacer que las nubes de hidrógeno se iluminen por periodos cortos. Según los investigadores, lo que Big Ear captó en 1977 fue una de esas brillantes nubes de hidrógeno en su línea de visión. El estudio sugiere que la rareza de la señal puede explicarse por la alineación precisa necesaria entre la fuente de radiación, la nube de hidrógeno y el observador. Esto significa que la señal WOW podría ser en realidad la primera instancia registrada de un destello astronómico de máser en la línea de hidrógeno. Una teoría impactante afirma que el misterioso cometa Oumuamua podría ser una sonda de von Neumann, una nave espacial alienígena con motores averiados que se desliza a través de nuestro sistema solar. Parece extremadamente inquietante, pero primero lo primero. ¿Qué es una sonda de von Neumann? El matemático John von Neumann sugirió el concepto de naves espaciales autorreplicantes que podían, de alguna manera, imitar las características de los organismos vivos o los virus. La gente comenzó a referirse a tales naves espaciales hipotéticas como sondas de von Neumann. Von Neumann estaba seguro de que el uso de naves espaciales autorreplicantes
sería la forma más efectiva de llevar a cabo operaciones de minería a gran escala, como la minería de cinturones de asteroides o lunas. Los creadores de tales sondas podrían aprovechar su crecimiento exponencial. Hipotéticamente, una nave espacial autorreplicante podría ser enviada a un sistema planetario vecino y buscar materias primas allí. Dichos materiales podrían extraerse de lunas, planetas gigantes gaseosos, asteroides y similares. Utilizando estos materiales, la sonda podría hacer réplicas de sí misma. Las réplicas podrían luego ser enviadas a otros sistemas planetarios, y la sonda original podría perseguir su propósito principal dentro de su sistema estelar progenitor. Este patrón ciertamente repite los patrones de reproducción de las bacterias. Es por eso que algunos expertos piensan que las máquinas de von Neumann podrían considerarse una forma de vida. También existe una teoría de que una nave espacial autorreplicante podría dispersarse a lo largo de una galaxia del tamaño de la Vía Láctea en solo medio millón de años, incluso si usara métodos teóricos convencionales de viaje interestelar. En otras palabras, ni siquiera necesitaría emplear una propulsión exótica más rápida que la luz. En 1981, el físico matemático y cosmólogo Frank Tipler argumentó que la inteligencia extraterrestre no podía existir, porque la gente nunca había observado sondas de von Neumann. Incluso si tomamos una tasa de replicación moderada, tales sondas ya deberían ser comunes en todo el espacio. Así que es realmente extraño que aún no nos hayamos encontrado con ninguna de ellas. Podría significar simplemente que la inteligencia extraterrestre no existe. Una respuesta a los argumentos de Tipler vino de los astrónomos Carl Sagan y William Newman. Ellos señalaron que Tipler podría haber subestimado la tasa de replicación, y las sondas de von Neumann ya deberían haber comenzado a consumir la mayor parte de la masa en nuestra galaxia. Por lo tanto, cualquier raza inteligente evitaría diseñar sondas de von Neumann e intentaría destruir cualquier sonda tan pronto como las encontraran. Otra objeción a la prevalencia de las sondas de von Neumann es que las civilizaciones que podrían diseñar potencialmente tales dispositivos tienen una probabilidad extremadamente alta de autodestrucción antes de producir una máquina de este tipo. En cualquier caso, la capacidad asumida de las sondas de von Neumann es poco probable en la realidad. Pero entonces, ¿qué hay de Oumuamua? Hoy en día, los científicos están utilizando escáneres de alta tecnología para examinar un enorme cometa con forma de cigarro, que podría o no ser una sonda alienígena. Una idea es que se trate de una nave espacial de una civilización extraterrestre, con motores averiados vagando por nuestro sistema solar. Si ese fuera el caso, el objeto podría fácilmente ser una sonda de von Neumann. El Dr. Jason Wright, de la Universidad Estatal de Pensilvania, piensa que una nave espacial alienígena averiada podría moverse exactamente de la misma manera que Oumuamua. En lugar de moverse por el espacio como otras rocas espaciales, el viajero espacial de 400.000 metros de largo y 35 de ancho está tambaleándose a través del sistema solar. En este momento, está viajando a una velocidad de alrededor de 322 kilómetros por hora. En su blog, el Dr. Wright dice que si tales naves abandonadas no estaban viajando lo suficientemente rápido como para escapar de la galaxia, podrían termalizarse con las estrellas y terminar flotando como un asteroide o cometa interestelar. Ya no tendrían control de actitud y eventualmente empezarían a tambalearse. Y eso podría distinguirlos de los asteroides interestelares regulares. Además, aunque su propulsión estuviera rota, sus transmisores de radio podrían funcionar perfectamente. En cualquier caso, hasta ahora es solo una teoría, y se necesita más investigación. ¿Qué piensas? ¿Es Oumuamua solo una roca espacial o una sonda espacial alienígena? Hola, mi nombre es Martin, soy el autor de este canal, y hoy te contaré sobre las evidencias de encuentros de astronautas con cosas no identificadas en el momento de la observación. Es el año 1962, y el estadounidense John Glenn está orbitando la Tierra en su cápsula Friendship 7 durante el vuelo Mercury Atlas 6. Mira por la ventana y ve luciérnagas. Bueno, tal vez no sean luciérnagas, pero claramente ve algunas extrañas manchas brillantes agrupadas alrededor de la nave. No es de sorprender que intente encontrar una explicación lógica. ¿Pueden ser cristales de hielo de los cohetes de control de actitud de peróxido de hidrógeno de la nave espacial? Pero Glenn no puede correlacionar su aparición con el uso de los cohetes. El misterio permanece sin resolver. Solo mucho tiempo después,
descubrimos qué eran esas luciérnagas. Las naves espaciales tienden a acumular nubes de desechos y contaminación a su alrededor. Y cuando los cohetes de Glenn rociaron chorros de cristales, muchos de estos cristales se acumularon en esta nube. Reflejaban la luz del sol e interactuaban con otros gases, pareciendo pequeños destellos. El caso de las misteriosas luciérnagas resuelto. Pero no es el cuento espacial más oscuro. Uno de los casos más famosos de ver cosas extrañas en el espacio proviene del Apolo 11. Fue cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins notaron un ovni avanzando junto a ellos durante su vuelo a la Luna. Así es como los astronautas describieron este incidente. Vimos una luz parpadeante lenta a una distancia considerable de nosotros. Había algo allá afuera, lo suficientemente cerca como para ser observado. El período de incertidumbre fue bastante breve. Los astronautas y el control en tierra pronto identificaron el objeto. Era uno de los 4 paneles adaptadores que encajaban entre la tercera etapa y el módulo lunar. Estos paneles fueron expulsados de la tercera etapa, y uno de ellos continuó a lo largo de la misma trayectoria que el módulo lunar con la tripulación. Mientras se movía, giraba y parpadeaba cuando la luz solar se reflejaba en su superficie. Otra famosa y verdaderamente espeluznante imagen que insinúa la presencia de vida alienígena en la Luna fue tomada por la tripulación del Apolo 16. Cuando los astronautas estaban dejando nuestro satélite natural, hicieron un video, y 4 segundos de él mostraron un platillo volador casi perfecto al estilo de Hollywood, dejando un rastro de plasma. Durante más de 30 años, los entusiastas utilizaron este video para probar que los alienígenas nos habían visitado. Pero luego, los científicos decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Descubrieron que, al ver desde la ventana a través de la cual se había tomado el video, el objeto en la película era realmente consistente con un pequeño reflector que sobresalía del lado de la cápsula en un brazo. Miren, desde este ángulo, el reflector se ve exactamente como un platillo volador. Y el brazo, de hecho, parece ese rastro de plasma. ¿Y ven esto? Esos son un par de pernos en el brazo. Otro informe que inspiró a los entusiastas de los ovnis provino de Gemini 7. Los astronautas Frank Borman y Jim Lovell estaban realizando lo que se llamaba una maniobra de fútbol. Se suponía que los colocaría en una posición en la que realizarían acercamientos recurrentes con su etapa impulsora Titan II en cada órbita. Pero cuando estaban realizando esta maniobra, Borman informó: objeto a las 10 en punto y alto. Tenemos varios. Parecen escombros aquí arriba. Avistamiento real. También tenemos a la vista la etapa impulsora. Sí, hay muchísimos. Parecen cientos de pequeñas partículas agrupadas a la izquierda, a unos 5 o 6 kilómetros. Parece un camino hacia el vehículo a 90 grados. Ahora han pasado. Estaban en órbita polar. Lovell afirmó que el propulsor también se veía, girando lentamente junto con la nube de escombros. ¿Significa eso que las partículas extrañas de Bachmann no podrían haber sido el propulsor o escombros del propulsor? Después de todo, se movían en una dirección diferente, viajando en una trayectoria distinta. Bueno, no necesariamente. Un análisis posterior mostró que esas partículas eran copos de hielo de combustible residual del Titan II. Como ves, los astronautas a menudo informan haber visto cosas extrañas allá afuera. Pero la reacción de la NASA suele ser anticlimática. Echemos un vistazo a cómo comentaron sobre las declaraciones de un astronauta que afirmó haber sido testigo de la presencia alienígena en el espacio. La NASA no rastrea ovnis. La NASA no está involucrada en ningún tipo de encubrimiento de vida extraterrestre en este planeta, ni en ningún otro lugar del universo. También debemos recordar que no identificado no significa necesariamente identificado positivamente como una nave espacial alienígena. Hay muchos objetos en órbita y muchas cosas que viajan con cada misión. Así que siempre tendremos informes de ovnis mientras existan programas espaciales. Una esfera de Dyson es un megaproyecto teórico. Una esfera gigantesca que rodea una estrella con plataformas orbitando en formación cerrada. Se supone que es la solución definitiva tanto para la producción de energía como para el espacio habitable. Los creadores de una esfera de Dyson obtienen una gran cantidad de superficie para habitar y la capacidad de capturar hasta el más mínimo rayo de radiación solar y el calor producido por su estrella central.
La primera persona en teorizar sobre una construcción tan extraña fue el físico teórico británico-estadounidense Freeman Dyson. Según él, una civilización extraterrestre inteligente podría considerar la construcción de esta esfera después de colonizar algunas lunas y planetas en su vecindario estelar local. Con el crecimiento de su población, estos alienígenas necesitarían cada vez más energía para sostener sus vidas. Dyson calculó que suponiendo que esta sociedad alienígena creciera a una tasa del 1% anual, sus necesidades de área y energía se volverían 1 billón de veces mayores en tan solo 3.000 años. Y si su sistema solar contenía un cuerpo espacial similar en tamaño a Júpiter, podrían desmantelarlo y extender su masa en una cáscara esférica. Al construir una estructura al doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, esta cantidad de material sería suficiente para construir una gran cantidad de plataformas en órbita. Cada una de ellas podría tener entre 180 y 300 centímetros de grosor, lo que básicamente permitiría a esta civilización vivir en sus superficies orientadas hacia el Sol. Una cáscara de este grosor podría ser cómodamente habitable y capaz de albergar todo el equipo necesario para utilizar la radiación solar sin caer sobre la estrella desde el interior. Pero después de absorber toda esta energía solar, la esfera tendría que rerradiarla. De lo contrario, la energía se acumularía, lo que eventualmente causaría que la construcción se derritiera. Esto significa que la luz de una estrella envuelta en una esfera de Dyson parecería atenuada, o incluso completamente oscurecida, dependiendo de cuán densas fueran las plataformas que la orbitan. Al mismo tiempo, brillaría de manera inusualmente brillante en longitudes de onda infrarrojas invisibles al ojo humano. Debido a esta radiación infrarroja, las esferas de Dyson se clasifican como un tipo de tecnofirma. Es un indicio de actividad que los astrónomos pueden utilizar para descubrir formas de vida inteligentes en el universo. Algunos investigadores, basados en la Tierra, tienen mapas infrarrojos del cielo nocturno, que examinan con la esperanza de detectar esferas de Dyson. Hasta ahora, nadie ha encontrado una. Sin embargo, un estudio ha seleccionado varios candidatos a esfera de Dyson. Sus autores han procesado grandes cantidades de información utilizando una canalización de datos especial para combinar y analizar información. Uno de los principales criterios de búsqueda es la detección de radiación infrarroja excesiva. Al mismo tiempo, es importante distinguir esta radiación de la emitida por objetos naturales. Después de un complicado filtrado de millones de objetos, los investigadores identificaron 7 esferas de Dyson potenciales. Claro está, se necesita un análisis adicional para determinar su naturaleza. Para hacer esto, los científicos quieren usar la espectroscopía óptica, que puede revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Al mismo tiempo, los investigadores admiten que estas esferas de Dyson candidatas podrían tener otras explicaciones. Por ejemplo, podrían ser discos de escombros o discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. Solo más investigación puede mostrar si podemos encontrar rastros de otras civilizaciones entre los sistemas estelares. Por ahora, todavía es una cuestión abierta. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido mencionadas con frecuencia en la ciencia ficción. Ya en 1937, una novela llamada Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, describía sistemas en una galaxia particular que estaban rodeados por una gasa de trampas de luz que concentraban la energía solar para su uso inteligente. Esa era la razón por la que toda la galaxia estaba atenuada. En otra novela, Mundo Anillo, el escritor hablaba sobre una estructura artificial en forma de anillo que rodeaba una estrella. Utilizamos la inteligencia artificial de miles de maneras diferentes. Ayuda a los científicos a analizar enormes cantidades de datos, impulsa nuestros coches, nos da sugerencias de música y así sucesivamente. Pero, ¿realmente entendemos cuán rápido continuará desarrollándose la IA? ¿Puede eventualmente convertirse en el gran filtro? La paradoja de Fermi habla sobre la discrepancia entre la alta probabilidad de que existan civilizaciones avanzadas y la absoluta falta de evidencia de su existencia. Entre las numerosas teorías que intentan explicar este fenómeno, está la idea del gran filtro. Su autor es Robin Hanson, quien introdujo esta teoría en 1996. Según la teoría del gran filtro, el universo está lleno de innumerables formas de vida, pero las personas no se han encontrado con ninguna de ellas todavía porque en algún lugar hay un gran filtro.
El objetivo principal de este filtro es detener y acabar con aquellas civilizaciones que avanzan al nivel de colonización estelar. Las catástrofes que conducen a su desaparición pueden variar. Piensa en el cambio climático, impactos de asteroides, explosiones de supernovas, terribles enfermedades o cualquier otra cosa de la galería de eventos catastróficos. También puede ser un rápido desarrollo de la IA. Un estudio reciente explora la idea de que la inteligencia artificial puede convertirse en superinteligencia artificial y que la CIA podría ser el gran filtro. Algunos expertos creen que el gran filtro impide que especies tecnológicas como la nuestra se conviertan en multiplanetarias. Y eso es desafortunado porque las civilizaciones corren un mayor riesgo de extinción al tener solo un hogar y sin un planeta de respaldo. Si es cierto, podría explicar por qué no podemos encontrar firmas tecnológicas u otra evidencia de inteligencias extraterrestres. Según quienes apoyan esta idea, necesitamos establecer marcos regulatorios para el desarrollo de la IA en la Tierra lo más rápido posible. También debemos comenzar a construir una sociedad multiplanetaria para prevenir el destino potencialmente trágico de nuestra civilización. Podríamos estar al borde de una gran transformación. Es probable que la inteligencia artificial elimine millones de empleos, y cuando se combina con robots, las formas para su desarrollo parecen ilimitadas. Todo esto genera bastantes preocupaciones. Stephen Hawking advirtió una vez que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad si comenzaba a evolucionar de forma independiente. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial reemplazara a los humanos por completo? Las personas diseñan virus informáticos, por lo que alguien podría crear una inteligencia artificial que se mejore y se replique a sí misma. Se convertirá en una nueva forma de vida y superará a los humanos. Una vez que eso suceda, la inteligencia artificial se convertirá en CIA. Y la advertencia de Hawking no es la única. Hay muchas discusiones, y las más alarmantes son aquellas que afirman que la IA puede volverse rebelde, y se considera que es un problema importante. Si la IA no fuera útil para nosotros, el problema sería mucho más fácil de resolver. Pero la inteligencia artificial tiene un montón de beneficios diferentes, desde sistemas de transporte más seguros hasta mejoras en la imagen médica y el diagnóstico. Si la IA se convirtiera en una CIA, podría ya no necesitar la vida biológica que la creó. Tras alcanzar una singularidad tecnológica, la CIA evolucionaría a un ritmo que haría inútiles los mecanismos tradicionales de predicción. Esto llevaría a consecuencias imprevistas y no intencionadas. ¿Cómo podría la CIA deshacerse de esas molestas formas de vida biológica? Los humanos. Bien, podría diseñar un virus letal, interrumpir la producción agrícola de alimentos, forzar la fusión de una planta de energía nuclear. La lista puede continuar y continuar. Pero aunque todo suena aterrador e inevitable, en realidad no lo es. Si pudiéramos alcanzar un estado multiplanetario, tomaríamos ventaja de vivir de manera independiente en diferentes planetas. Haríamos que nuestras estrategias de supervivencia fueran más diversas, y posiblemente evitaríamos el fallo de un solo punto que enfrenta una civilización confinada a un solo planeta. Si pudiéramos distribuir el riesgo a través de múltiples planetas alrededor de varias estrellas, nos protegeríamos contra la posible amenaza procedente de la CIA. Este modelo incrementaría la resiliencia de una civilización biológica ante catástrofes provocadas por la IA. Pero el problema con esta solución es que la inteligencia artificial avanza mucho más rápidamente que nuestros intentos de convertirnos en una especie multiplanetaria. Y esta disparidad podría costarnos mucho. El caso Roswell es una colección de eventos y mitos que rodean el accidente de un objeto misterioso en 1947, justo después de que el personal del campo aéreo del ejército de Roswell recuperara escombros de goma y metal. El ejército de los Estados Unidos afirmó que tenían en sus manos un disco volador. Solo un día después de que se hiciera este anuncio y se convirtiera en noticia internacional, fue retractado, pero la información ya se había filtrado. Para ocultar la verdadera naturaleza del hallazgo, el ejército declaró que era solo un viejo globo meteorológico. Pero más tarde, en 1978, un oficial retirado de la Fuerza Aérea reveló que solo era una historia de encubrimiento. Al mismo tiempo, añadió que estaba seguro de que los restos tenían un origen extraterrestre. Esta especulación se hizo popular gracias al libro de 1980, El caso Roswell.
también se convirtió en la base de teorías de conspiración de ovnis duraderas, y cada vez más contradictorias y complejas. Con el tiempo, ampliaron el incidente para incluir a las autoridades ocultando la evidencia de otras civilizaciones espaciales, múltiples platillos voladores estrellados, cuerpos alienígenas, e incluso ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Sin embargo, ninguna de esas teorías se basaba en evidencia real. Pero a pesar de la ausencia de pruebas, muchos partidarios de la teoría de los ovnis afirmaron que los restos de Roswell provenían de una nave alienígena estrellada. Acusaron a las autoridades de crear historias encubridoras. Esta narrativa de conspiración se convirtió en un tropo en películas, literatura de ciencia ficción y programas de televisión. No es de extrañar que la ciudad de Roswell siga promocionándose como el mejor destino para el turismo asociado a los ovnis. ¿Pero qué sucedió realmente en esta área? La afirmación del gobierno de que un globo meteorológico se había estrellado en Roswell fue, de hecho, una mentira. En 1994, la Fuerza Aérea admitió que los escombros recuperados eran en realidad de un globo estadounidense, utilizado para observar otras naciones. Formaba parte del proyecto Mogul, un intento de monitorear las pruebas nucleares anticipadas que podrían llevar a cabo otros países. En 1997, un informe de la Fuerza Aérea titulado El Informe de Roswell, caso cerrado, sugirió que todas esas historias sobre cuerpos alienígenas podrían haber venido de testigos civiles que habían visto maniquíes de prueba de choque en paracaídas. El informe también sugirió que los testigos podrían haber combinado varios eventos diferentes en sus memorias: los materiales del proyecto Mogul, el choque de los maniquíes de prueba, y algunos otros accidentes que habían ocurrido en el área. Para muchos partidarios de la teoría ovni, sin embargo, esas explicaciones sonaron como el plan de las autoridades para encubrir su interacción con civilizaciones extraterrestres. Después de todo, en 1947, Estados Unidos, así como algunas otras naciones, estaba en medio de la locura de los platillos voladores. La gente informaba haber visto objetos extraños en el cielo. Decían que eran naves espaciales pilotadas por extraterrestres. Fue en medio de este agitado contexto que un ranchero descubrió unos restos sumamente inusuales cerca de Roswell, Nuevo México. El material incluía papel de aluminio, palos y tiras de goma. El mes siguiente, llevó sus hallazgos al sheriff de Roswell. El hombre contactó con el campo aéreo del ejército de Roswell. Después de obtener los restos, emitieron ese comunicado de prensa tan extraordinario, afirmando que se había encontrado un disco volador en un rancho local. Las razones para tal declaración escandalosa no estaban claras. En cualquier caso, el Roswell Daily Record recogió este comunicado de prensa de inmediato, imprimiendo la historia el 8 de julio con el titular: La RAF captura platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Fue entonces cuando el ejército dio un paso atrás, anunciando que se trataba solo de un globo meteorológico que transportaba un blanco de radar. Ese es un dispositivo que se parece a una cometa hecha de papel metalizado, sujetado a un marco de madera de balsa. El Roswell Morning Dispatch prestó atención a esta nueva afirmación y publicó una nueva historia titulada El ejército desacredita el disco volador de Roswell, mientras el mundo hierve de emoción. Era el año 1952 cuando Norteamérica se contagió de la fiebre de los platillos voladores por primera vez. Se reportó una serie de avistamientos extraños en los cielos sobre Washington, D.C. ¿Eran ecos de radar inexplicables, aeronaves no identificadas, o algo mucho más extravagante? Los avistamientos en Washington, D.C., del verano de 1952, también se conocen como el Gran Evento. Pero todo comenzó en 1947, cuando un piloto de búsqueda y rescate informó sobre 9 cosas en forma de platillo volando como gansos en una línea diagonal en cadena. Su velocidad supuestamente superaba los 1.600 km por hora. En pocas semanas, los avistamientos de platillos voladores se reportaron en otros 40 estados. Más tarde, se encontraron explicaciones. Los avistamientos fueron engaños o identificaciones erróneas de aeronaves conocidas y fenómenos naturales, pero algunos casos se mantuvieron sin explicación. Para 1952, se había fundado la unidad de investigación de ovnis llamada Proyecto Libro Azul. Estaba dirigida por el capitán Edward Ruppelt. Él y su equipo habrían continuado investigando unas pocas docenas de avistamientos por mes, pero la edición de abril de 1952 de la revista Life tenía un titular llamativo: Hay un caso de platillos interplanetarios. El artículo presentaba un caso bastante convincente. Hablaba de 10 incidentes de ovnis inexplicables, afirmando que los objetos voladores eran de origen extraterrestre.
Según The Washington Post, después de la aparición del artículo, el número de avistamientos de ovnis creció más de 6 veces, de 23 en marzo de 1952 a 148 en junio. Para julio, la manía por los ovnis estaba en pleno apogeo. Todo lo que faltaba era una chispa. Y llegó antes de la medianoche del sábado, 19 de julio de 1952. Un controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington avistó 7 objetos que se movían lentamente en su pantalla de radar. Estaban lejos de cualquier ruta de vuelo civil o militar. Llamó a su supervisor y bromeó sobre una flota de platillos voladores. Simultáneamente, otros 2 controladores de tráfico aéreo en el Nacional avistaron una extraña luz brillante que flotaba a lo lejos. De repente, salió disparada a una velocidad vertiginosa. En la base de la Fuerza Aérea de Andrews, ubicada cerca, los operadores de radar detectaron los mismos puntos no identificados. Al principio eran lentos y agrupados, pero luego se alejaron a una velocidad superior a 7.000 millas por hora. Un controlador de Andrews miró por la ventana de su torre y vio algo que más tarde describió como una bola de fuego naranja con una cola. Un piloto comercial, volando sobre el área de Virginia y Washington, D.C., vio 6 luces brillantes que se desplazaban rápidamente, similares a estrellas fugaces sin cola. Se enviaron 2 jets para buscar los ovnis, pero cada vez que se acercaban a las ubicaciones mostradas en las pantallas de radar, los extraños destellos desaparecían. Al amanecer del 20 de julio, los objetos habían desaparecido por completo. Ruppelt, el investigador principal del proyecto Libro Azul, se enteró de los avistamientos solo unos días después de volar a Washington, D.C. y leer los informes de noticias. Intentó llegar a National y Andrews para entrevistar a los operadores de radar y controladores de tráfico aéreo, pero no se le permitió usar un coche proporcionado por el gobierno. Tuvo que volar de regreso a Ohio sin nada. En pocos días, los ovnis regresaron sobre la capital. Los mismos puntos en el radar aparecieron de nuevo. Los operadores de radar se preguntaban si esos 12 o más objetos podrían ser causados por una inversión térmica. Eso es algo común en los húmedos y sofocantes meses de verano en Washington, D.C. Se produce cuando una capa de aire cálido se forma en la baja atmósfera, atrapando aire más fresco debajo. En este caso, las señales del radar pueden rebotar en la capa en ángulos bajos y crear la impresión de objetos cercanos al suelo en el cielo. Para estar seguros, se enviaron 2 aviones más para perseguir a los objetivos no identificados. Los jets se dirigieron rápidamente a una ubicación señalada por el radar, solo para que los puntos desaparecieran. Finalmente, uno de los pilotos de avión vio una luz brillante en la distancia y comenzó la persecución. Pero, aunque volaba a máxima velocidad, no logró alcanzar las luces. En una conferencia de prensa, representantes de la Fuerza Aérea ofrecieron al público algunas explicaciones fáciles de digerir, habiendo optado por la teoría de la inversión de temperatura. Después de eso, los avistamientos de ovnis disminuyeron de 50 por día a 10. Este es el telescopio espacial James Webb, y así es como podemos ver a través de sus ojos. Impresionante, pero vamos a acercarnos más. Más. La imagen se está volviendo cada vez más borrosa. Espera, ¿qué es esta sombra? Es un telescopio gigante capaz de ver esas imágenes aparentemente borrosas con perfecto detalle. El telescopio Roman de la NASA se lanzará en el 2027 y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo, incluyendo la esencia de la materia oscura. No te preocupes, James Webb seguirá mostrándonos la belleza del cosmos y resolviendo misterios uno por uno. Pero los astrónomos tienen una nueva misión en estos días. Quieren desplegar el próximo telescopio espacial, aún más grande, y esta misión ya está bien encaminada. Es probable que el telescopio espacial Nancy Grace Roman inicie una nueva era para la astronomía. Los científicos esperan que el telescopio reúna más datos que cualquier otra misión de la NASA haya logrado jamás. Hubble y Webb son increíblemente buenos para acercarse y obtener una vista clara y detallada de pequeñas partes del cielo. Mientras tanto, Roman nos ofrecerá un campo de visión mucho más amplio. Será capaz de crear imágenes infrarrojas 200 veces más grandes que las de Hubble. Al mismo tiempo, tendrá un nivel de detalle igualmente alto. Pero aunque el nuevo telescopio podrá producir imágenes perfectas, se utilizará principalmente para cartografías. Digamos que necesitamos buscar la población de estrellas en una galaxia cercana, pero es un campo de visión demasiado grande para Hubble. Si lo usamos, tendremos que unir muchas tomas diferentes y crear mosaicos a partir de ellas. Pero con Roman, se puede hacer una foto de toda la galaxia en una sola toma.
Mira este reciente mosaico de nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Esta imagen se ensambló utilizando 400 imágenes individuales tomadas por Hubble, y Roman hará la misma imagen ultra grande con el mismo nivel de detalle con solo 2 imágenes. No solo suena genial, sino que también significa una cantidad de datos sin precedentes recopilados. Una vez que tengamos una vista panorámica del universo, probablemente la NASA y otras agencias espaciales podrán responder algunas de las preguntas más grandes que han intrigado a la humanidad durante siglos. Uno de los principales objetivos es poner a prueba la teoría de la relatividad sugerida por Albert Einstein. Ha sido bien probada en la escala de nuestro sistema solar, pero no tanto en escalas cosmológicas más grandes. Según esta teoría, se supone que la materia visible debería ralentizar la expansión del universo. Pero el universo se está expandiendo sin parar, y lo está haciendo cada vez más rápido. Entonces, los astrónomos atribuyen esta velocidad de expansión en constante crecimiento a un componente misterioso, la energía oscura. Creen que constituye alrededor del 68% del universo. Con suerte, Roman nos proporcionará datos que nos ayudarán a medir con precisión la posición y la distancia entre nosotros y millones de galaxias. Eventualmente, esto podría permitirnos determinar la tasa de expansión del universo en diferentes áreas. Al final, los resultados podrían indicarnos si la teoría de la gravedad de Einstein necesita una modificación. Otro de los objetivos principales de Roman es detectar cientos y miles de nuevos exoplanetas dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El telescopio podrá hacerlo utilizando la técnica conocida como microlente gravitatoria. Verás, cuando 2 estrellas se alinean entre sí, la que está posicionada al frente distorsiona y magnifica la luz de la otra estrella que se encuentra detrás. Y si la estrella en primer plano tiene un planeta, podemos ver cómo este planeta afecta la luz de la estrella que está detrás. Roman, con suerte, contará miles de millones de estrellas, proporcionándonos un censo muy preciso de cuántas de estas estrellas tienen exoplanetas. El telescopio de última generación no solo localizará nuevos exoplanetas, sino que también llevará otro instrumento crucial llamado coronógrafo. Puede capturar imágenes de exoplanetas que están cerca de su estrella madre. De hecho, esta es una técnica extremadamente complicada, ya que la luz estelar tiene que ser suprimida. Al fin y al cabo, es mucho más brillante que los objetos que deseas estudiar. Me refiero a planetas cercanos. El cronógrafo en el telescopio Roman intentará captar directamente planetas grandes similares a Júpiter mediante la realización de correcciones en tiempo real para mejorar la calidad de las imágenes. Si demuestra funcionar correctamente, el telescopio se convertirá en un gran instrumento de demostración, estableciendo la base para la tecnología que se utilizará en futuros observatorios espaciales. Tales observatorios serán capaces de capturar directamente planetas similares a la Tierra en la zona habitable de sus estrellas progenitoras. Pero el telescopio espacial Roman no es el único proyecto que puede cambiar la forma en que exploramos el espacio. Hay otros conceptos, como el Nautilus. Es la idea de un telescopio espacial revolucionario basado en una tecnología novedosa, elementos ópticos especiales. Dichos elementos pueden potencialmente permitirnos superar las principales limitaciones de los telescopios espaciales, los espejos primarios no escalables. La tecnología Nautilus puede proporcionar aperturas de telescopios grandes pero ultraligeras, lo que permite el lanzamiento de una flota masiva de telescopios idénticos. Tendrán un impresionante poder de recolección de luz, lo que ayudará a Nautilus a investigar miles de planetas del tamaño de la Tierra ubicados en la zona habitable de sus estrellas. Como resultado, podríamos encontrar firmas atmosféricas de vida en esos planetas. En los últimos 2000 millones de años, la atmósfera de nuestro planeta ha cambiado drásticamente. La abundancia de oxígeno molecular libre y ozono, que son gases altamente reactivos, junto con el vapor de agua y el metano, representan una composición atmosférica única. La presencia de estos gases, biofirmas, en la atmósfera de nuestro planeta, es una señal de vida que puede ser detectada desde lejos. Aquí estamos hablando de distancias galácticas. Pero para identificar tales huellas de componentes atmosféricos, en la luz reflejada o transmitida a través de las atmósferas de planetas similares a la Tierra, necesitamos telescopios muy grandes. La misión Kepler de la NASA ha descubierto más de 4000 planetas, y aún así, ningún telescopio espacial existente tiene un diámetro lo suficientemente grande como para buscar vida en las atmósferas de exoplanetas. Encontrar e interpretar correctamente observaciones de vida extraterrestre es muy difícil.
pero el equipo de Nautilus espera construir un telescopio capaz de estudiar miles de planetas similares a la Tierra. Luego está la misión Euclid, de la Agencia Espacial Europea. Está diseñada para explorar la composición y evolución del universo oscuro. La misión fue nombrada en honor al matemático griego Euclides, quien vivió en Alejandría alrededor de 300 años antes de nuestra era. Euclides fundó la geometría, y dado que la densidad de energía y materia está estrechamente vinculada a la geometría del universo, la misión recibió su nombre en su honor. Este telescopio espacial creará un gran mapa tridimensional de la estructura a gran escala del universo a través del espacio y el tiempo. Lo hará observando miles de millones de galaxias en más de un tercio del cielo. Euclid intentará averiguar cómo se ha expandido el universo y cómo se ha formado su estructura a lo largo de la historia cósmica. Con suerte, revelará más sobre el papel de la gravedad y la propia naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Como ya sabemos, la energía oscura probablemente acelera la expansión del universo. En cuanto a la materia oscura, esta controla el crecimiento de las estructuras cósmicas, pero los expertos aún no están seguros de qué son la energía oscura y la materia oscura. Al observar la evolución del universo durante los últimos 10.000 millones de años, podríamos finalmente determinar cómo ha estado expandiéndose y cambiando. A partir de esto, los astrónomos podrían inferir las propiedades de la energía oscura, la materia oscura y la gravedad. Esto podría ayudar a conocer más sobre su naturaleza precisa. La nave espacial Euclid mide alrededor de 4,5 metros de altura y 3,6 metros de ancho. Consta de dos componentes principales, el módulo de carga útil y el módulo de servicio. El módulo de carga útil incluye un telescopio de 1,2 metros de diámetro y dos instrumentos científicos, una cámara de longitud de onda visible y una cámara, espectrómetro de infrarrojo cercano. En cuanto al módulo de servicio, contiene sistemas satelitales, como generación y distribución de energía eléctrica, equipos de procesamiento de datos, equipos de control térmico, entre otros.